Verdad es que hubo también falsos profetas en el antiguo pueblo de Dios, así como se verán entre vosotros maestros embusteros, que introducirán con disimulo sectas de perdición y renegarán del Señor que les rescató, acarreándose a sí mismos una pronta venganza. Y muchas gentes los seguirán en sus disoluciones, por cuya causa el camino de la verdad será infamado. Segunda Pedro 2, del 1 al 2. José, no me podía yo imaginar que tuviera que hacer un vídeo como el que presento hoy, en el cual comento y desgrano y disecciono el último vídeo del profesor Damián Galerón, el cual es una oda a la confusión, al hagan lío, hagan lío. Mezcla todo, tergiversa, se contradice, hace un ridículo, lo tengo que decir así, profesor, lo lamento, pero usted hace un gran ridículo al comparar a Viganò con San Atanasio. Usted no se cansa de presumir de que usted sabe mucho de historia, etcétera, etcétera, que los demás todos somos muy ignorantes, con eso usted trata de ganarse la confianza de los que le escuchan, pero mucho me temo que usted juega con las emociones de la gente, que usted lamentablemente, y lo vamos a ir porque vamos a ir punto por punto comentando, obviamente no al 100% lo que ha dicho, porque entonces el vídeo sería larguísimo, pero sí vamos a diseccionar su vídeo y lamentablemente vamos a ver cómo usted se ha retratado, cómo usted nos demuestra que sigue teniendo a Bergoglio por papa, que usted está favoreciendo a Bergoglio en ese deseo que tiene de convertir a Viganò en un héroe, porque lo quiere convertir en un héroe con una falsa declaración de cismático a Viganò, lo va a declarar cismático casi con toda seguridad. Usted da por buena esa declaración de cismático de Bergoglio cuando Bergoglio no tiene autoridad ninguna. Ya le tuvimos que corregir en un vídeo con la ayuda de un catedrático de Derecho Canónico, por más que usted trataba de jugar para convencer a su audiencia de que Bergoglio, el Papa Francisco, lo es porque tiene autoridad y demás legítima y no sé qué. Mire, señor Galerón, Bergoglio no es papa, no tiene autoridad ninguna, ni moral, ni es católico, ni nada. Y usted, con su actitud de desprecio y rechazo al Concilio Vaticano II, tampoco es católico. También se sale usted de la Iglesia. Sí, señor Galerón. Usted ha hecho una manipulación brutal en la cual nos trata de identificar con 4 teólogos modernistas, y usted quiere pensar o quiere decir o quiere hacer creer a la gente que nosotros nos situamos con ellos, estamos de acuerdo con ellos, que lo que defendemos del Vaticano II es lo que defendían estos teólogos. En fin, usted hace una mezcla, un lío, una confusión terrible. Todo eso no es verdad. Usted bien sabe que no es verdad. Es usted el que sabe que no es verdad todo eso. El Concilio Vaticano II hay que entenderlo, lo explicó muy bien César Sánchez, hay que entenderlo como lo entiende la Iglesia Católica, como lo explica la Iglesia Católica. Así es como hay que acogerlo y entenderlo. El verdadero magisterio de la Iglesia Católica, los papas. Le recuerdo además que el Concilio Vaticano II lo firmó Pablo VI y lo firmaron todos, incluido Lefebvre. Lo firmó. Entonces deje usted de confundir, porque usted ha hecho una confusión tremenda y aquí lo vamos a explicar. Entonces deje usted de confundir, porque usted ha hecho una confusión tremenda y aquí lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar detalladamente, no ambiguamente, no confusamente como usted hace. Nosotros, que somos por la gracia y la misericordia de Dios del ejército de María Santísima, no del ejército de Pancho Villa, como usted burlonamente dice, nos mete riéndose de nosotros en el ejército de Pancho Villa, lamentable. Pero es un modus operandi de aquellos que quieren insultar bajo la excusa del sentido de humor. No. En definitiva, creo que va a quedar muy claro que usted aquí al único que favorece es a Bergoglio. Usted, que además se contradice, pero lo vamos a ver tranquilamente ahora. Cuando usted ensalza a Benedicto, usted lo ensalza, que es una eminencia y un gran teólogo y demás, y sin embargo pues desprecia al Vaticano II, como hemos dicho, usted lo desprecia, usted no lo reconoce como tal,
Cuando Benedicto XVI, claro que reconoce al Vaticano II, claro que nos dice cómo hemos de interpretarlo, pero usted cae en una contradicción nefasta, ambigua y que hace mucho daño a la gente que le está escuchando y que acríticamente e irreflexivamente pues le aplauden, pero usted ha hecho un flaco favor a la Iglesia, ha atacado a la Iglesia y se ha puesto en el lado de los cismáticos, un cisma, por cierto, en doble vertiente, porque Viganò es cismático por doble partida. Por un lado, verdaderamente cismático en cuanto que se va con los lefebristas, en cuanto que se ha reconsagrado por un obispo consagrado por Lefebvre y que además actualmente ya declaró que él es sedevacantista. Williamson ha dicho que es sedevacantista y él se ha ido de la mano de Williamson. O sea, Viganò de muchas formas nos está diciendo que él realmente es sedevacantista. Entonces, haga el favor de no confundir más, profesor Galerón. Yo no estoy aquí para discutir con usted ni con nadie, ni voy a entrar en provocaciones ni de usted ni de nadie. Así que sencillamente lo que tengo que hacer es defender a la Iglesia, aclarar lo que usted ha confundido, que ha sido mucho, y voy a empezar con una frase del padre Gabriele Amorth, que dice así, atentos a la frase del padre Gabriele Amorth. El maligno tratará de confundirlos astutamente, haciéndoles creer que defendiendo la verdad están faltando a la caridad. Padre Gabriele Amorth. La verdad es que Viganò es cismático y atacó a Benedicto gravemente. La verdad es que no reconoce el Concilio Vaticano II, lo odia y por tanto se sale de la Iglesia. Hemos de precavernos de Viganò, a quien Jorge Mario Bergoglio lo quiere convertir en un falso héroe, y a quien el profesor Galerón también está contribuyendo a hacer el juego a Jorge Mario Bergoglio. Todo aquel que rechaza el Concilio Vaticano II no es católico. Lo digo así de claro, lo digo así de firme y sin temor a equivocarme, porque estoy completamente seguro de que eso es así. Todo aquel que niega el Concilio Vaticano II, que no se adhiere a sus enseñanzas dogmáticas magisteriales, no puede llamarse católico y no puede presentarse como católico ante el mundo. Es de una gravedad tremenda el no adherirse a lo definido por los papas y por los obispos en el Concilio Vaticano II. Porque todas y cada una de sus constituciones y decretos fueron muy pensadas, muy preparadas. Y además se nos dio a todos y cada uno de nosotros las guías y las claves para interpretar correctamente y católicamente dichos textos. Me acusan de no tener caridad, pero bien sabemos que, lo dijo el padre Gabriele Amorth, os van a acusar por decir la verdad, por defender a la Iglesia, os van a acusar de falta de caridad. No, la falta de caridad la tiene Viganò. Viganò es quien tiene falta de caridad. Con la Iglesia, con los papas, con Benedicto y todos aquellos que se ponen del lado de Viganò, que convalidan esta estrategia de Viganò, tienen falta de caridad con la Iglesia. Antes de responder a la patética defensa del profesor Galerón con respecto a Viganò, os quiero situar explicándoos unas reflexiones que calificó el profesor Galerón como mucha hojarasca y mucha palabrería. Y es algo que escribí para los que no entienden todavía la enseñanza del magisterio de la Iglesia de que no asumir ni aceptar el Concilio Vaticano II, tal y como lo enseña y explica la Iglesia en su magisterio, se sale de la Iglesia y no es católico. Y entonces nos preguntan, ¿cómo es que Jorge Mario Bergoglio no para de alabar el Concilio Vaticano II? Les respondo, piensa cómo funciona el engaño lógico. Si tú identificas a Bergoglio con algo satánico, y así es, Bergoglio, algo satánico, pero si Bergoglio dice identificarse falsamente con el Concilio Vaticano II, como hace habitualmente, la conclusión que sacamos es que el Concilio Vaticano II es algo satánico, lo cual es falso de toda falsedad. Jorge Mario Bergoglio se lleva al huerto a los católicos que saben que él no es bueno y sí satánico, porque logra que odien al Concilio Vaticano II al identificarlo con su persona. Y si tú odias al concilio, te sales de la Iglesia, no eres católico. Como ha explicado César en su último vídeo, que te recomiendo ver, hay que aceptar y asumir el Concilio Vaticano II como lo enseña
la Iglesia en su magisterio, cómo lo interpreta, y sólo así es que lo hemos de hacer, de interpretar. No hacer esto y criticarlo de mala manera, incluso al punto de odiarlo, hace que te autoexcluyas de la Iglesia y no seas católico. Y esto es lo que hace el profesor Galerón, directamente, no solo apoyando a Viganò. Bergoglio asume en teoría el Concilio Vaticano II, así él lo dice, pero solo en apariencia, pues es hijo del padre de la mentira, es un gran impostor y engañador, y realmente lo odia, y esto lo hace con varias finalidades. Primero, justificar su falso magisterio como si él estuviera en comunión con dicho concilio y fuera una continuación que él terminara de implementar, falso de toda falsedad. Segundo, para hacer creer a los ingenuos y desinformados católicos que la destrucción que nos trae Bergoglio es gracias al Concilio Vaticano II, dado que se presenta como continuidad del mismo y los verdaderos papas, mientras que él es un impostor que odia a la Iglesia. Pues bien, el profesor Galerón se convierte en un apoyo para esta finalidad de Jorge Mario Bergoglio de engañar a los ingenuos y desinformados católicos. Y en tercer lugar, en definitiva, busca lograr que el mayor número de católicos sea confundido y se pierdan de modos diferentes al salirse de la comunión de la Iglesia. A los seguidores de Viganò los va a hacer fuertes en el error, va a darles un falso héroe. Esto es lo que va a hacer Bergoglio, falso mártir al declararlo cismático, aunque bien sabemos que él no es papa ni tiene autoridad alguna ni le importa la verdad. Sin embargo, le sigue el juego el profesor Galerón. Además, Viganò se autoexcluyó de la Iglesia, no es católico, pues no reconoce en absoluto el concilio, lo odia y, consecuentemente, no puede reconocer a los papas que sí reconocieron con su magisterio dicho concilio. Todos sus discursos de los últimos años, en el fondo, son piruetas de oscuridad, confusión, ambigüedad, un quiero y no puedo, falta de claridad y pastor donde no reconocemos dicha voz de pastor de Cristo, es otro usurpador, así pinta desde luego. Jorge Mario Bergoglio no es continuidad y la consecuencia del Concilio Vaticano II. Está demostradísimo, por más que el profesor Galerón diga lo contrario. Sí, está demostradísimo que eso de que es continuidad y consecuencia del Vaticano II es falso. Su falso magisterio rompe con todo, absolutamente todo el magisterio de los verdaderos papas anteriores que sí interpretaron bien dicho concilio y dieron sana doctrina católica. Jorge Mario Bergoglio es muy listo, muy malo y muy mentiroso, puesto ahí para confundir a los ingenuos o que no aman la verdad, pues está instigado por Satanás para engañar a todos los más que pueda, y aquellos que todavía no se enteran terminan haciendo lío y jugando el juego de la confusión de Bergoglio y se hacen colaboradores, lo quieran o no, del misterio de iniquidad. Algunos presumen de haberle identificado, pero con sus hechos demuestran que no tienen discernimiento alguno. Triste y penosa consecuencia de echarse en brazos de los cismáticos lefebristas. Cuando se habla de crítica al Concilio Vaticano II se esconde que en muchos no es crítica, es rechazo total y absoluto, odio. Y eso te pone, insisto, fuera de la Iglesia. Bergoglio habla del Vaticano II y astutamente, insisto, lo apoya, pero es solo una mera apariencia, solo para culparle a dicho concilio de todos los males y abusos que él mismo y con todo descaro está promoviendo en la Iglesia con su falso magisterio, fruto de su golpe de Estado. Un golpe de Estado que sitúa el profesor Galerón en el Vaticano II en vez de en 2013, igual que Viganò, igual de errado está uno que otro. Algunas opciones que nos quedan: seguir con el oficialismo bergogliano, por ejemplo, que destruye todo. Obviamente eso no se puede hacer, porque eso incluye, curiosamente, a los lefebristas, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, que reconocen a Bergoglio como Papa Francisco. Bueno, también el profesor Galerón le sigue llamando Francisco. Y les están dando prebendas a esta fraternidad desde la falsa autoridad de Bergoglio. Asumen al falsario, no terminan de pedir perdón, de desmarcarse de este falso papa, no terminan de pedir perdón por sus graves errores y así no vuelven a la comunión plena de la verdadera Iglesia hasta Benedicto, y sí se están amarrando al engaño bergogliano. Además siguen sin aceptar el concilio, el que falsamente dice Bergoglio aceptar y promover, y es, por tanto, un auténtico galimatías. Otra opción es irse engañados irreflexivamente de la Iglesia, con Viganò,
u otros falsos obispos que tampoco están en comunión con la Iglesia. Para justificar esto, el profesor Galerón tiene que hacer malabares de confusión, que vamos a explicaros inmediatamente, en pocos segundos, en pocos minutos. Viganó es el que más apoyos mediáticos tiene, todo un gran aparato propagandístico y que magistralmente ahora justo es perseguido, ahora que van a acabar con la misa tradicional. Muy oportuno cuando durante años lo han dejado campar a sus anchas. El ambiguo y serpenteante Viganó, ahora recientemente reconsagrado obispo por Monseñor Williamson, consagrado cismáticamente en su día por Monseñor Lefebvre, se reconoce así en la práctica como sede vacantista desde la muerte de Pío XII. Sin embargo, dice últimamente que Bergoglio ha dejado de ser papa por hereje. Insisto, todo un galimatías, un enredo que nadie se cree. Una oda a la confusión, de la cual participan todos los que se empeñan en apoyar a Viganó. La realidad es que pocos católicos permanecen fieles a la Iglesia del Vaticano II y sus papas hasta Benedicto XVI, esperando ser echados de la Iglesia mediante un cisma invertido o algo que nos imposibilite seguir donde ya no haya sacramentos válidos. La separación de las estructuras de la Iglesia seguramente será consecuencia de la supresión del sacrificio perpetuo, para la cual no faltan muchos años. Dios dirá cómo terminará separando al trigo de la cizaña. Es en el fondo una obra de Dios, esta prueba final de la Iglesia, donde quiere que se pongan las intenciones de los corazones al descubierto y para ello deja que sus enemigos actúen. Si amamos o no amamos la verdad, si estamos o no estamos con Pedro y bajo Pedro, es lo que se está dilucidando en estos momentos. En definitiva, resulta muy poco lúcido, lamentablemente, quien a estas alturas no entiende el modus operandi de Bergoglio y la importancia de asumir con humildad y debida actitud el Concilio Vaticano II para poder ser católico. Porque negarlo supone ponerte, insisto, fuera, pero hacer lo contrario tampoco supone necesariamente estar dentro. Al final el demonio es obvio que quiere el cisma separarnos de la Iglesia, sacarnos de ella, sea como sea por un lado o por otro. Por eso, si observamos lo que fue la imagen del vídeo del profesor Galerón, una partida de ajedrez con dos equipos, las fichas blancas y las fichas negras, ahí mucho cuidado porque si por un lado está Bergoglio y por otro lado está Viganó, eso es un falso cisma, eso es una impostura, eso es un engaño, porque ninguno de los dos está defendiendo a la Iglesia. Lo que está por llegar, fijaos que estamos hablando del año 2015, cuidado. Habrá dos facciones de la Iglesia. Dos facciones enfrentadas discutiendo quién es la verdadera. Tú permanece mirándome, a mí. Tú fíjate en mí. La tentación será mirarlas a ellas. No lo hagas, permanece en mí. Ellas os eclipsarán. No juguéis a su juego. Que hagan lo que crean que deben hacer, pero tú no entres ahí. Tú solo fíjate en mí y no en ellos. Porque es ahí, en esa trampa, donde entrará la confusión. La verdad no está en el debate ni en lo que digan. La verdad está en mí y tú la conoces. No mires debates de quién tiene razón y quién no la tiene. No te turbe eso, no te enganche eso. Mírame solo a mí, cuando eso llegue. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Sí, ya vamos a entrar de lleno a analizar el vídeo de Damián Galerón en defensa de Viganó. Pero que quede claro, que yo, lo he dicho y lo repito, no voy a entrar en discusiones ni nada, no tengo absolutamente nada contra el profesor Damián Galerón, todo lo contrario. Lo hago por amor a la Iglesia y él es Iglesia porque él es un bautizado, él es parte de la Iglesia y este vídeo, en respuesta a los errores que he visto en su disertación, las incongruencias, las contradicciones y demás, es necesario pues
contestarlo, es necesario, es lo que vamos a hacer. Así que vamos a empezar ya, dando un saludo al profesor y a todos los que estáis viendo este vídeo. Vamos a empezar viendo lo que dice la Iglesia, lo que decía, por ejemplo, en 2012, en tiempos del Papa Benedicto XVI, cuando todavía no le habían dado el golpe de Estado. Atentos, fijaos lo que se decía ya en ese momento. Religión en Libertad publicaba el 18 de mayo de 2012 lo siguiente: Cardenal Koch: no podemos ser católicos y no aceptar el Vaticano II. Mayo 2012, tiempos del Papa Benedicto XVI, antes del golpe de Estado. Y sigue así: es el presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Las conversaciones entre la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y el Vaticano están en una fase decisiva. La reconciliación parecía inminente, pero se ha frenado. Sin embargo, las negociaciones siguen adelante. Está claro que no puedo decir nada públicamente acerca de lo que estamos hablando. Está claro que tenemos que preparar algo. Al final el Santo Padre decidirá, ha dicho el cardenal Kurt Koch. El proceso de reconciliación provocó divisiones entre los lefebrianos. 3 obispos de este grupo tradicionalista no están de acuerdo con las condiciones del Vaticano, a pesar de que permiten una legítima discusión sobre el concilio. El principal punto de desacuerdo es que el grupo tradicionalista no acepta el Concilio Vaticano II ni el magisterio de los papas posteriores. No podemos ser católicos y no aceptar el Concilio Vaticano II o el magisterio de la Iglesia Católica, nacido después del Concilio Vaticano II, recuerda el purpurado. Todo apuntaba a que el Vaticano publicaría su respuesta definitiva a finales de mayo, pero ahora el futuro es aún más incierto. Fijémonos si ha sido incierto que no lo consiguieron resolver y ya con la llegada de Bergoglio todo se ha emponzoñado mucho más. ¿Qué os parece? Esto era en el año 2012, antes del golpe de Estado, aunque ya se estaba fraguando entre bambalinas, obviamente. Ese golpe de Estado a Benedicto no surgió de la nada. Desde los años 90 ya trataban de dar el golpe a Juan Pablo II, hacerle renunciar para meter a uno de los suyos, pero no lo consiguieron hasta marzo de 2013. Bueno, pues ahí habéis escuchado, habéis visto lo que la Iglesia ha dicho siempre: hay que aceptar el Concilio Vaticano II. No podemos ser católicos y no aceptar el Concilio Vaticano II o el magisterio de la Iglesia Católica. El magisterio de la Iglesia Católica, señor Damián Galerón, no es lo que cada uno piense, lo que digan 4 católicos o 4 teóricos, teólogos por aquí, por allá sobre lo que es el Vaticano II. No, lo que digan, lo que interpreten, lo que hayan influido en el Vaticano, eso da igual. Eso da igual, señor Galerón, no confunda usted. Lo que importa es lo que diga el magisterio, el Papa y los obispos unidos a él. No podemos ser católicos y no aceptar el Vaticano II o el magisterio de la Iglesia Católica nacida o nacido después del Concilio Vaticano II, recordaba este purpurado en el año 2012. Creo que queda claro, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a analizar, a diseccionar lo que es el vídeo del profesor. Con lo que acabamos de decir, podemos concluir que el profesor Galerón se comporta como si no fuera católico. No es católico, según a los cismáticos que rechazan de lleno y con odio incluso el Concilio Vaticano II y que lo acusan de ser un golpe de Estado. No es católico el profesor Galerón mientras mantenga esta postura. Se sale de la comunión de la Iglesia. Porque ellos saben más que los papas. Los que se ponen en esta posición, ellos presumen de saber más que los papas. Bueno, pues así estamos. Sitúan el golpe de Estado contra la Iglesia en tiempos de Pablo VI en vez de en el año 2013 con el Papa Benedicto XVI. Ese es el gravísimo error. El profesor Galerón se contradice, tergiversa, manipula las cosas y para colmo se burla de aquellos con los que discrepa, tengan a Bergoglio por papa, como es el caso del padre Santiago Martín, o no lo tengan por papa, como es el caso de César o en mi caso. En definitiva, lo que vemos es que hace un ridículo porque comparar a Viganó con San Atanasio es gravísimo y lo vamos a ver ahora. Señor Galerón, César y yo no somos del ejército revolucionario mexicano de Pancho Villa, obviamente sé que es una broma, pero una broma pues muy fea porque nosotros pertenecemos desde nuestras imperfecciones, queremos ser
del ejército de María Santísima. Y María Santísima, lo hemos dicho antes, nunca ha dicho nada contra el Concilio Vaticano II. A estas alturas usted todavía sigue considerando a Bergoglio Francisco, le tiene como papa. Y esto yo creo que es lo que a usted también le nubla, el querer cuadrar el círculo, lo quiere a toda costa defender que sí, que es el Papa Francisco. Bueno, usted sabrá cómo quiere cuadrar el círculo. Considera a Bergoglio como la continuidad de los papas conciliares y consecuencia del Concilio Vaticano II. Esto es falso. Esto es falso. Que usted diga que el magisterio de Bergoglio es consecuencia y continuación del concilio, del posconcilio de los papas, es absolutamente falso. Falso de toda falsedad. Lo hemos dicho que él no solo no es papa, sino que rompe con todo, que trae un nuevo evangelio, un falso evangelio, un antievangelio, que odia al Vaticano II, que lo utiliza como excusa, etcétera, etcétera. Usted lo mezcla todo. Usted lo mezcla todo, quiere justificar las fechorías que hace Bergoglio. Señor Galerón, usted quiere justificar sus fechorías a costa del Vaticano II. Eso es muy feo. Eso es, bueno, a mí me deja muy sorprendido que usted haga esto. Luego usted niega que Vigano sea sede vacantista, pero sus hechos, sus palabras, sus omisiones, su reconsagración, etcétera, etcétera, todo apunta, su negación del Vaticano II, a que claro que es sede vacantista. Lo que pasa es que como es un personaje que no habla claro, que va serpenteando, algo que a usted le molestó que yo dijera en el vídeo. Eso sí, usted hizo muy bien, después de meter la pata y poner un comentario, un exabrupto de comentario en el canal público, se lo pensó mejor, se arrepintió y lo retiró, lo cual le honra, porque de sabios es rectificar. Usted retiró ese comentario absolutamente fuera de lugar, en muy mal tono, se lo agradezco y lo valoro positivamente, eso está muy bien. Bueno, nos acusa de decir que dicho concilio es vinculante, que nosotros decimos que es vinculante y que hay que aceptarlo doctrinalmente tal y como salió. Vamos a ver, tal y como salió. Usted no se expresa bien, lo ha expresado muy bien César, lo he recuperado de ese pequeño corte de 1 minuto. Nosotros no lo aceptamos como usted dice que lo aceptamos, con lo que dicen 4 teólogos que son modernistas y demás. No, eso no es. En ningún momento nosotros hemos dicho nada parecido. Nosotros lo aceptamos como lo acepta la Iglesia y su magisterio, como lo interpreta, ni más ni menos, porque no sabemos más que el Papa y los obispos. Si Lefebvre y los defebristas, usted incluido, consideran que saben más que el Papa y los obispos, nosotros no, humildemente agachamos la cabeza y decimos no. Puede haber cosas que no comprendamos, que no compartamos o no nos gusten, eso sí, pero siempre desde el respeto de asumir, de agachar la cabeza y decir, asumimos el Concilio Vaticano II, en ningún caso lo negamos y menos lo odiamos, como es su caso. Luego usted, ¿qué más cosas? Dice, bueno, usted yo creo que manipula claramente todo, diciendo esto de los cuatro teólogos, de Libac, Schillebeck, Congar y Rahner, que nosotros no tenemos nada que ver con ellos, ni con sus interpretaciones, ni sus influencias. Le insisto, lo que importa es el magisterio y cómo lo interpreta el Papa y sus obispos. Y luego usted mezcla mentira y verdad, fíjese, profesor, fíjese. El Concilio Vaticano II, dice usted, lo vengo afirmando años atrás, fue un golpe de estado de la masonería eclesiástica que desmontó todos los principios del magisterio de la Iglesia. Eso es falso. Perdóneme que le diga, profesor, eso es falso. Y ahora una cosa que usted dice que sí es verdad. Dice, la Iglesia actual está controlada por la masonería eclesiástica y yo vengo diciendo esto desde hace mucho tiempo, que obedece las órdenes de la sinagoga. Sí, señor, pero es que eso no es que sea por el Concilio Vaticano II, no, es por el golpe de estado a Benedicto, que obviamente la infiltración fue creciendo, presionando más, asfixiando más y consiguieron el golpe de estado, pero usted no identifica el golpe de estado. Este es el gran problema, lo identifica mal. Luego, para mí, lo que es un ridículo, y así se lo tengo que decir, algo patético, es que usted compare a Vigano con San Atanasio. Usted dice, están condenando y atacando despiadadamente a Vigano. Nosotros no estamos condenando a Vigano, nosotros estamos alertando a la Iglesia Católica, a los fieles católicos, para que no se dejen arrastrar por este falso cisma y por esta facción de Vigano. Tenemos la facción de Bergoglio y tenemos la facción de Vigano. 2 facciones, 2 grupos rebeldes contra la autoridad legítima de la Iglesia. Que no se vaya ningún católico ni con Bergoglio, en comunión con Bergoglio, no.
en comunión con Viganó, no. Esto es lo único que hacemos, alertar. Pero usted dice que estamos condenando y atacando despiadadamente a Viganó. No. Sería bueno que usted se preocupara más de los ataques de Viganó a Benedicto XVI, a los papas y al concilio. Eso a usted no le importa. Usted utiliza aquí el doble rasero. El doble rasero. No valora las cosas de igual manera. Lo que hace Viganó, aunque ataque despiadadamente, eso sí que son ataques despiadados a Benedicto, un verdadero papa, que exige un respeto, una obediencia, una sumisión, un amor filial, eso a usted le da igual. Que nosotros seamos solamente un poquito duros con Viganó porque lo vemos que huele no muy bien, usted eso pone el grito en el cielo. Así pues, no podemos de ninguna manera aceptar eso. Usted se molesta, lo he dicho, por estas críticas a Viganó, pero no por las que da él al concilio y a los papas. ¿Por qué no acusamos también a San Atanasio, dice usted, de ser un cismático, de tratar de separarse de la Iglesia en el siglo IV? Fue el único, afirma usted, que se levantó y fue excomulgado, que es lo que intentan hacer también con Viganó. Vamos a ver. Suena a chiste que usted diga esto, señor Galerón. ¿Cómo que intentan también excomulgar a Viganó? Usted sabe, pero como tiene por papa a Bergoglio, que Bergoglio no tiene autoridad ninguna, ni moral, ni espiritual, ni nada, solamente ante los hombres, algo ficticio. Eso, usted debería saber que eso, si le excomulga o le declara cismático, eso sería absolutamente nulo. La única validez podría tener si realmente quien tiene autoridad en la Iglesia llegara a la conclusión que el comportamiento de Viganó es cismático y lo que quiera que sea, pero no en nada que ver con Bergoglio, sí en relación con el Vaticano II y con los verdaderos papas. Ahí una verdadera autoridad de la Iglesia podría determinar que es cismático Viganó. De hecho, pues ya hemos dicho que se ha reconsagrado, todo apunta a ello, como lo dicen fuentes de prestigio que apuntan claramente a esa actitud, a ese paso, y por las declaraciones de Viganó así lo hemos entendido, se ha reconsagrado por Williamson. En fin, es incomparable un caso de otro, Viganó con San Atanasio, que usted los compara. Usted como profesor de historia debería de saber que esa comparación es bastante penosa. Y no sé si es falta de memoria o es la pasión que tiene usted por defender a toda costa a Viganó, pero usted es que le está haciendo el juego de esta manera a Bergoglio, que es lo que quiere Bergoglio, convertir en un héroe, en un mártir, en un falso mártir a Viganó, para que todos los católicos descontentos con él, con Bergoglio, se vayan con Viganó. Bergoglio solamente quiere sacar al católico de la Iglesia, le da igual que se vayan con él o que se vayan o nos vayamos con Viganó. Mientras nos salgamos de la comunión con la Iglesia, Bergoglio está feliz. San Atanasio no fue cismático como Viganó. Señor Damián Galerón, no fue cismático como Viganó. Cismático de los papas verdaderos a los que rechaza, no de Bergoglio, que no es papa, obviamente. ¿Por qué? Pues porque proclamó y defendió la verdad frente a un papa auténtico como Liberio, pero, a diferencia de Viganó, San Atanasio nunca puso en tela de juicio el magisterio de los papas. Fíjese qué diferente. San Atanasio nunca puso en tela de juicio el magisterio de los verdaderos papas. Lo que hace Viganó es precisamente eso, poner en tela de juicio el magisterio de los verdaderos papas del posconcilio desde Pablo VI en adelante. ¿Qué es lo que hizo San Atanasio? Denunció a los arrianos, que son los herejes, por no querer usar el término homoousius, el hijo es consustancial al padre, lo que finalmente se impuso en el concilio de Nicea. San Atanasio, por defender la fe católica en tiempos de enorme difusión del arianismo en la Iglesia, por tanto, fue excomulgado, sí, eso es cierto, que fue excomulgado por el Papa. En primer lugar, tenemos que decir que Monseñor Lefebvre, hablando ya de Lefebvre, que es a quien sigue y admira Viganó, no fue excomulgado por mantener doctrinas falsas. Vamos a poner las cosas en su sitio, hacer un poquito de historia, señor Galerón, sino por realizar una celebración episcopal que estaba gravemente prohibida por la ley y por el Papa.
desobedeció gravísimamente, cometió un acto cismático de rebeldía y desobediencia. Celebración episcopal que estaba gravemente prohibida por la ley por el Papa, y en segundo lugar porque la excomunión de San Atanasio fue claramente inválida, al no ser firmada por el Papa libremente. O sea, fíjese, según el testimonio del propio San Atanasio, Liberio, habiendo sido desterrado, cedió al cabo de 2 años y, temiendo la muerte con la que le amenazaban, firmó. El Papa Liberio, antes y después de esa excomunión, siempre apoyó a San Atanasio, superando terribles presiones y hasta intentos de soborno por parte del emperador Arriano. Esto no se puede comparar. Bueno, fue claramente inválida la excomunión a San Atanasio. La de Bergoglio es claramente inválida, pero porque no es papa, por cuestiones diferentes. O sea, no lo compare, no tiene nada que ver una cosa con otra. Y usted, sin embargo, pues echa toda la carne en el asador, incluso dice castizamente que es que tuvo las pelotas bien puestas, Vígano, que las tiene, en fin, bastante triste su defensa de Vígano, bastante pobre, señor Galerón. Luego añade usted que luchó en contra del Papa y las herejías. ¿Qué está haciendo ahora Francisco?, se pregunta usted. San Atanasio salvó a la Iglesia. Mire, vamos a empezar por el principio. San Atanasio no salvó a la Iglesia. La Iglesia la salva solamente Jesucristo. Todos los demás, hasta los santos y los mártires, en el mejor de los casos, son pobres instrumentos. Ese es el gran problema que tienen los lefebristas, desde el Lefebvre hasta usted, que se creen que ustedes salvan a la Iglesia. Ninguno salvamos a la Iglesia de nada. Somos todos instrumentos pobres y malos. El gran problema es cuando un instrumento pobre y malo se cree algo por encima del Papa. Se cree con derecho a juzgar al Papa, a condenar al Papa, y no puede hacerlo. Algunos dirán, pero si es lo que tú estás haciendo con Bergoglio. No, eso es diferente porque Bergoglio no es Papa. Y esos son datos y hechos objetivos. Y por eso juzgamos a Bergoglio. Por eso nos separamos de Bergoglio. Por eso lo podemos hablar con claridad. Pero usted no hace eso. Dice usted también, señor Galerón, que está convencido de estar viviendo el momento histórico como con San Atanasio, que Vígano tiene bueno, ya hemos dicho que está usted equivocado. No tiene nada que ver un momento con otro. Además, este momento es el momento final de la Iglesia, la última prueba de la Iglesia. Estamos a punto de que el Señor vuelva en su parusía. Ese es el momento histórico, nada comparable con hace 16 siglos o 17 siglos. Ahora es el momento en el que está a punto de llegar al Señor, la prueba final con el anticristo y con la parusía. Ahora tenemos que mirar hacia adelante, hacia la meta, no hacia atrás. Y ustedes están mirando hacia atrás de la mano de Vígano. Vígano les hace mirar hacia atrás. Y dice el Señor, todo el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Lo podríamos traducir, no es apto para la parusía, para prepararse para la venida final definitiva del reino de Dios, para afrontar la última prueba. Fijémonos que Vígano se está centrando en el nuevo orden mundial, en combatir una alianza globalista contra el nuevo orden mundial, en vez de preparar a las ovejas para recibir al Señor y para afrontar la prueba final. No, eso no. Ese tinte espiritual a él no le importa, no lo trata, obedeciendo a Bergoglio, que dijo que no había que preocuparse de eso. Bueno, después usted mezcla el posconcilio, que nada tiene que ver con el Concilio Vaticano II, pues son abusos usando la excusa del concilio, y usted sin embargo se empeña en hablar del posconcilio. Lo que usted hace, según lo define el padre Iraburu, es de una gran bajeza moral. No son palabras mías, son palabras que dedica el padre Iraburu para todo aquel personaje que trate de confundir diciendo que todo lo que viene en el posconcilio es causa del concilio. Dice que eso es de una gran bajeza moral. Acusar al concilio, palabras textuales del padre Iraburu, acusar al concilio de los enormes males ocurridos después es una gran falsedad, una calumnia y es una ofensa al Espíritu Santo. Estas son palabras que van dirigidas a usted, profesor Galerón. Tome nota, porque no son ninguna broma. Es muy grave lo que dice este sacerdote, el padre Iraburu. Le está acusando a usted de ser falso, un gran falso, un calumniador,
y ofensor contra el Espíritu Santo. No es ninguna broma, señor Galerón. Porque dice que el Espíritu Santo asistió con su luz y su gracia al Papa y a los 2500 padres conciliares como había ayudado en los 20 concilios anteriores. Muchas veces es falso el adagio post hoc ergo propter hoc. Esto ha sucedido después de aquello, luego aquello es causa de esto. Yo sé que usted a lo mejor se va a amparar en que en la actualidad, esto lo dijo en el año 2012, pero lo sigue diciendo hoy el padre Iraburu, usted se va a amparar a lo mejor en que el padre Iraburu tiene a Bergoglio por papa, pero es que usted también lo tiene por papa. Ahora no diga que no, ahora no se eche para atrás, porque lo que no vale es decir blanco y decir negro a la vez, o blanco o negro, porque si usted no dice blanco o negro, usted juega el juego del maligno. Sí, no, elija usted definitivamente el lenguaje que quiere utilizar, el lenguaje del Evangelio o el lenguaje del demonio. Y hasta ahora usted también juega el lenguaje de la confusión. Señor, iba a decir señor Viganó, es que ya como usted está tan identificado con Viganó, no, señor Galerón. Seguimos. Luego usted saca el tema del mito de los 6 clérigos protestantes como autores de la Misa Novus Ordo. A este mito que usted saca como si fuera verdad, poco menos que irrebatible o que una cosa gravísima, le contesta Alex Holgado, que también es historiador como usted, pero que no presume tanto, no se le llena la boca diciendo que yo soy historiador y que yo sé mucho y que los demás son ignorantes. No, este señor historiador, periodista también y católico, tanto o más que usted, fíjese lo que dice. La falsedad de que en la elaboración de la nueva misa participaron protestantes, que es lo que usted dice en ese vídeo. Que el señor Holgado le contesta a usted con mucha contundencia. Escuche, porque puede ser que usted aprenda. Y es bueno que usted aprenda. Todos tenemos que aprender constantemente, señor Galerón. Todos. Usted también. Fíjese lo que dice el señor Holgado. Uno de los bulos más difundidos por ciertos sectores tradicionalistas es que 6 teólogos protestantes participaron en la elaboración de los nuevos textos litúrgicos, comprometiendo así la pureza de la doctrina católica tradicional. La sala de prensa de la Santa Sede, y ahora aquí trae Alex Holgado un texto de Monseñor Fernando Arias Rifán, sacado del libro o del artículo Tradición y Magisterio Vivo de la Iglesia, publicado en el año 2012. Atento a estas palabras de Monseñor Arias Rifán, señor Galerón, muy atento. La sala de prensa de la Santa Sede respondió oficialmente el 25 de febrero de 1976 que, como ciertos miembros de comunidades protestantes habían expresado en 1965, su deseo de acompañar los trabajos de la Comisión Pontificia para la aplicación de la Constitución sobre la liturgia, el Concilium, formado por 2 presidentes, 58 miembros, atento, el Concilium, la Constitución sobre la liturgia y el Concilium está formado por 2 presidentes, 58 miembros, 121 consultores y 7 consejeros, todos ellos católicos, todos ellos católicos, estamos hablando ahí, pues de casi 300 personas. Todos ellos católicos, por supuesto, dice entre paréntesis, en agosto de 1966, 6 teólogos de distintas denominaciones, aquí viene lo que usted dice, 6 teólogos de distintas denominaciones protestantes fueron admitidos como simples observadores, pongamos en negrita y subrayado, simples observadores, de la misma forma que el Beato Pío IX había invitado, de la misma forma que el Beato Pío IX había invitado en 1868 a todos los cristianos cismáticos y protestantes a asistir al Concilio Vaticano I. ¿Qué le parece? Y concluye, pero, esos observadores protestantes no participaron en la elaboración de los textos del nuevo misal. Por tanto, no sería honrado seguir usando un argumento como ese que no corresponde a la verdad. Concluye Monseñor Fernando Arias Rifán. O sea que usted miente. ¿O me va a decir usted que está mintiendo Monseñor Fernando Arias Rifán? ¿Quién miente, señor Galerón? ¿Usted o Monseñor Fernando Arias Rifán?
Esos observadores protestantes a los que usted alude y ataca, insulta como causantes del cambio de la misa, no participaron en la elaboración de los textos del nuevo misal. Así que por favor le ruego, señor Galerón, que tome nota, que investigue esto que le estoy diciendo y que rectifique, porque se hace urgente una rectificación de su parte. Son más de 20.000 personas las que ya han visto su vídeo y a las que usted ha confundido gravísimamente. Se lo digo con pena, señor Galerón, igual que tuvo usted pues la gallardía de reconocer que se había equivocado poniendo el comentario fuera de tono y de lugar en mi último vídeo y lo retiró, hizo usted muy bien. Le ruego pues que corrija el vídeo que ha presentado y que dé las explicaciones oportunas a la audiencia que usted ha engañado, ha confundido. Se lo ruego por el bien de usted y de sus oyentes. Bueno, seguimos comentando lo que usted ha dicho en ese vídeo. Le echa la culpa de la demolición doctrinal a todo lo que viene después del Vaticano II como una consecuencia del Vaticano II. Esto es falso porque todo venía de mucho antes. Y como hemos dicho, todos los abusos posteriores, lo que hicieron todos estos personajes es utilizar la excusa del Vaticano II para todos sus desmanes, abusos y despropósitos. Esto lo sabe cualquiera lo sabe de buena fe, una persona de buena fe lo sabe. Fíjese lo que dice el historiador y periodista Alex Holgado. Se conoce como movimiento litúrgico a un impulso histórico amplio y continuado de renovación litúrgica, de celebración y pensamiento que repercute en la teología y la vida de la Iglesia. Movimiento litúrgico. Fíjese lo que dice ahora. Dura más de 100 años este movimiento litúrgico desde la refundación de Solesmes en 1833 hasta la Constitución sobre la liturgia Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II en el año 1963, modificando aspectos y ritos tanto de la misa y otros sacramentos como del breviario, etc. ¿Se da cuenta usted cómo desde el 1833 ya empezó ese movimiento litúrgico de renovación de la liturgia, del breviario y todo eso? Que no es fruto todo del Vaticano II. ¿Se da cuenta? Usted que tanto presume de saber más que nadie de historia. Quizá este dato usted lo desconocía. Le recomiendo que aprenda del historiador como usted, colega suyo, Alex Holgado. Por eso podemos preguntarnos, ¿de verdad hay que pensar que la reforma de la liturgia de la misa fue un sobresalto inesperado del Concilio Vaticano II como gente como usted afirma, señor Galerón? Obviamente la respuesta es un rotundo no. Luego usted dice, fíjese, que la teología de la liberación se inicia con el Concilio Vaticano II. Esto es absolutamente falso. El concilio ha sido claro con la teología de la liberación. La misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, económico, social. En efecto, el fin que se le asignó es de orden religioso. Esto lo dice la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo, en su número 42. Y luego fíjese que la Constitución Gaudium et Spes cita las siguientes palabras de Pío XII. Su divino fundador, Jesucristo, no ha conferido a la Iglesia ningún mandato ni fijado ningún fin de orden cultural. ¿Le suena de algo eso del marxismo cultural? Señor Galerón, ¿le suena eso del marxismo cultural? ¿Cómo a través de la cultura los marxistas han tratado y han conseguido meter su ideología marxista? Sin embargo, fíjese lo que dice el Concilio Vaticano II. Su divino fundador Jesucristo no ha conferido a la Iglesia ningún mandato ni fijado ningún fin de orden cultural. Y sigue, la tarea que Cristo le asigna es estrictamente religiosa. Esto es el Vaticano II. Me va siguiendo, ¿verdad? Fíjese lo que dice. La Iglesia debe conducir a los hombres a Dios, para que se donen a Él sin reservas. La Iglesia no puede jamás perder de vista este fin estrictamente religioso. Sobrenatural, igualito que Bergoglio, que es absolutamente todo lo contrario. Horizontal, Bergoglio es horizontal, el naturalismo masónico, y el Concilio Vaticano II dice que tiene que ser nuestro fin estrictamente religioso, sobrenatural. Y termina esta cita que está sacada del Papa Pío XII, su santidad Pío XII,
de un discurso de 1956 y que recoge la Constitución Gaudium et Spes del Vaticano II con esta frase: el sentido de toda acción suya hasta el último canon de su código no puede ser sino referirse a ello directamente o indirectamente. Todo referido a ese fin sobrenatural y religioso que tenemos que tener los hombres. Este es el sentir del Concilio Vaticano II que usted tanto pues odia, no sé por qué. Ahora usted dice una media verdad, fíjese. Dice usted: surge el cardenal Martini entre los jesuitas que comenzaron a maniobrar para poner a un papa que responda a las expectativas, y este es Francisco, y todos escandalizados, y se rasgan las vestiduras. ¿Todos escandalizados? ¿A quién se refiere con todos escandalizados? A mí no me incluya. Esta historia ya la hemos contado en nuestro canal. Le recomiendo que vea el aniversario de los 10 años de impostura papal del falso Papa Francisco. Véalo, porque ahí contamos toda la historia de cómo los enemigos trataron de ir horadando hasta conseguir usurpar el trono petrino en 2013. Véalo, por favor. Esto del cardenal Martini lo sabemos, intentaron usurpar el trono petrino antes, pero Dios no lo permitió. Aguantaron tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI, y al final el elegido fue Bergoglio, obviamente, y ya dándole el golpe de estado a Benedicto, por tanto, provocando una renuncia que no fue válida de Benedicto, que ya estaba preparado para lo que se le venía. Y por eso Bergoglio no es papa. No dude y no titubee y deje ya el lenguaje tan ambivalente, tan confuso y tan ambiguo que utiliza usted, señor Galerón, y que es hijo de Bergoglio. La confusión. Usted se contradice también gravemente, señor Galerón, sí, se contradice también cuando usted alaba a Benedicto XVI. Porque usted defiende su magisterio, dice que defiende su magisterio y talla intelectual. Usted defiende, palabras de usted, su magisterio y talla intelectual. Entonces sea coherente y admita el Vaticano II, que admite, defiende y proclama el Papa Benedicto XVI. Lo que no puede ser es tirar para un lado y tirar para el otro. Usted tira para un lado, en contra del Vaticano II, lo destroza, lo pone de lo peor, y por otro lado tira a favor de Benedicto XVI y dice que defiende su magisterio y talla intelectual. ¿Usted a quién quiere engañar, señor Galerón? Porque usted tontito no es, usted es inteligente. ¿A quién quiere engañar usted con estos recovecos, con estas contradicciones? Por favor, sea serio. Se lo pido, sea serio y aclare todas estas cosas que le estamos diciendo con caridad, porque esto es caridad. Esto es una obra de misericordia. Corregir al que yerra, al que confunde, al que hace daño a la Iglesia. Lo hacemos por amor a la Iglesia y por amor a usted. Porque usted tiene mucha responsabilidad. Porque todos los que salimos a dar la cara en Internet tenemos que dar una... presentar ante Dios pues nuestros hechos, nuestros actos, qué hemos hecho, qué hemos dicho, ¿verdad? Tenemos que presentar pues cuentas. ¿Y usted qué cuentas va a presentar con estas confusiones que está generando, estas contradicciones? Pretender conciliar la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, no se puede conciliar Cristo con Belial, señor Galerón, no se puede, y usted debería saberlo mejor que nadie. En fin, es evidente que el Papa Benedicto XVI está con el Concilio Vaticano II, habla de la hermenéutica de la continuidad para poder entender debidamente el Vaticano II, de la cual se burla su admirado Vígano, su falso San Atanasio. Usted tendría que hablar del golpe de Estado y de contra Benedicto, no del conciliábulo que es el que dice usted que es el Vaticano II. En fin, usted necesita aclarar muchas cosas, primero en su cabeza y luego al público que le escucha. Fíjese en las palabras de Benedicto XVI, señor Galerón, fíjese, escuche. ¿Por qué la recepción del concilio en grandes zonas de la Iglesia se ha realizado hasta ahora de un modo tan difícil? Pues bien, todo depende de la correcta interpretación del concilio, o como diríamos hoy, de su correcta hermenéutica, de la correcta clave de lectura y aplicación. Los problemas de la recepción han surgido del hecho de que se han confrontado dos hermenéuticas contrarias, y se han entablado una lucha entre ellas. Una ha causado confusión, la otra, de forma silenciosa pero cada vez más visible, ha dado y da frutos.
La verdadera hermenéutica de continuidad, la del Papa Benedicto XVI, es la buena, la que da frutos. Pero es que usted se queda con la mala. Usted dice que la mala es la que hay que tener en cuenta, que esa es la verdadera, porque usted se pone por encima del Papa. Usted cae en la misma soberbia que Lefebvre y sus seguidores. Y así usted queda en total tinieblas, lamentablemente queda usted en tinieblas y está llevando las tinieblas a mucha gente, señor Galerón. Y termina el profesor Galerón de esta manera. Dice, cualquier persona preparada rechaza el Vaticano II porque es de naturaleza marxista. Repito, falso de toda falsedad, le repito. Ya hemos dicho antes que su fin es religioso y sobrenatural y que el concilio fue claro con la teología de la liberación de corte marxista cuando dijo la misión propia que Cristo confió a su Iglesia no es de orden político, que más claro se puede decir, ni económico ni social. En efecto, el fin que le asignó es de orden religioso. Así que por favor retire eso que usted ha dicho, porque no lo digo yo, lo dice el concilio. Luego dice usted que hemos pasado nosotros, los que criticamos a Vigano, ya sea teniendo a Bergoglio por papa, como es el caso del padre Santiago Martín, ya sea los que decimos que Bergoglio no es papa, como somos César y yo, dice usted, han pasado el ataque contra un arzobispo valiente contra la iglesia profunda, que no es la iglesia de Cristo, dice usted. Bien, le aclaro al respecto. Aquí no se ataca a nadie, señor Galerón, aunque usted no lo entienda eso, no se ataca a nadie. Aquí se trata de defender a la Iglesia, que no es lo mismo. Usted defiende a Vigano, nosotros defendemos a la Iglesia. Esta es la pequeña gran diferencia, que usted defiende a una persona que se ha cismado, que se ha separado de la Iglesia, y nosotros defendemos a la Iglesia, y a los papas, y a esa comunión con la Iglesia, nos gusten más o menos, comprendamos más o menos las cosas. Se defiende a la Iglesia a la que ataca Vigano. Lo capta, ¿verdad? Se defiende a la Iglesia que ataca a Vigano y que usted se une a él. Usted me da la impresión que está un poco desubicado, señor Galerón, un poquito desubicado. Usted confunde la Iglesia profunda o la anti-iglesia de la masonería eclesiástica con la Iglesia que aprobó el Concilio Vaticano II y sus papas legítimos. Y no solo hasta Benedicto, sino que usted, para más inri, también asume como papa al golpista usurpador Jorge Mario Bergoglio, destructor que, insisto, odia al Vaticano II, que le importa tres pimientos y que solamente lo utiliza como coartada para sus fechorías. Las acusaciones, dice usted, que hacemos nosotros de que Vigano no asume los resultados del Concilio Vaticano II son acusaciones sin fundamento. Desconocen la historia y los procesos históricos que han llegado a la situación actual. Usted tiene un problema y es que lo mezcla absolutamente todo. Usted confunde y mezcla todo de mala manera, hace un gazpacho y un refrito horrible. Señor Galerón, ¿cómo se le ocurre decir eso? Vigano no acepta el Concilio Vaticano II. No lo acepta tal y como lo presenta e interpreta la Iglesia Católica con su magisterio legítimo y sus papas, y ahí está la gravedad cismática de Vigano y de todos los que se unen a Vigano, señor Galerón. En cuanto a lo que usted habla de los procesos históricos, pues ya lo he dicho, usted lo que hace es mezclar todo de mala manera y culpar a quien no ha de culpar. Usted culpa a quien no ha de culpar. Y no cuenta que los cambios de la liturgia tenían, como hemos dicho años antes, hemos explicado, esa liturgia, ese proceso de cambio en la liturgia viene desde 1833, imagínese, y eso usted no lo sabe o no lo cuenta. Dice también el historiador Alex Holgado que el problema del lefebrismo es que tiene ya una generación que no ha conocido la vivencia de la fe en comunión con el Papa y dentro de la Iglesia. Este es el gran problema del lefebrismo. Han aprendido, dice Holgado, han aprendido el papado como una cuestión técnica legal, como un mero salvoconducto, válido solo como prueba jurídica, no realidad trascendente y espiritual. Fíjese qué grave, ¿verdad? Los que acusan de no ser religioso y sobrenatural al Vaticano II son ellos los primeros que utilizan el decir que acogen a los papas del posconcilio, pero de una forma jurídica y nada sobrenatural ni religiosa, nada trascendente ni espiritual.
Y dice a Lesolgado: para confirmarles en la fe y como pastor supremo recurren a Lefebvre. Él les salva de las celadas que tiende la iglesia modernista y podrida. Por eso es tan difícil que estos hermanos separados vuelvan al redil, pues su único ecumenismo posible es que Roma se convierta a Susan Lefebvre, nunca al revés. Y actualmente Susan Lefebvre es Susan Viganò, según usted ha dejado muy claro, ¿verdad, señor Galerón? Y termina el señor Galerón de esta manera: detrás de la acusación contra Viganò se esconden ciertas complicidades, hay una especie de pacto de silencio tras lo cual todos quieren protegerse. ¿Quiénes son todos? A mí no me incluya, yo no tengo ningún pacto de silencio con absolutamente nadie, al contrario. Lo único que trato es de hablar lo que Dios quiera que hable, no hay nada ni nadie que me digan que me calle, ni tengo pacto de silencio con absolutamente nadie. Por tanto, no hable en esos términos vagos, en esos términos tan feos, ya que usted se está dirigiendo a 3 personas cuanto menos, y a otros que no ha nombrado. Debería usted precisar esas acusaciones a quién van dirigidas, señor Galerón. Bueno, pues en resumen, podemos decir que el fariseísmo comienza cuando el hombre se queda en una idea en su mente y la defiende por encima de la verdad. Qué peligroso es el fariseísmo, señor Galerón, qué peligroso es preferir una verdad de tu propia mente antes que la verdad. Primero usted tiene que discernir lo que es Francisco Bergoglio, porque usted le llama Francisco, y no atacar a nuestro juicio. Si usted no discierne claramente quién es Bergoglio, no lo tiene claro, pues no le recomiendo que haga vídeos para confundir a la gente, pues usted pertenece al ejército de los sembradores de confusión y lío, como le gusta a Bergoglio. Usted hace feliz a Bergoglio. Usted hace feliz a Bergoglio haciendo fuerte a Viganò para que pues todos se vayan con él, ¿verdad? Son confusiones suyas, no nuestras. No venga aquí a enseñar confusiones, insisto, que nosotros, a Dios gracias, tenemos las ideas claras. Eso sí, que cada uno elija a qué iglesia quiere pertenecer. Usted prefiere la iglesia lefebrista cismática de San Viganò, váyase con San Viganò. Nosotros no, lo tenemos claro. No queremos imponer el camino a nadie. Si usted y los viganistas quieren seguir ese camino, repito, háganlo. Si usted quiere seguir compadreando con aquel a quien llama a estas alturas Francisco, háganlo. Usted es libre, pero no venga aquí a excusar, a justificar, a ensalzar esta confusión contra nosotros y encima burlándose de que todos son ignorantes menos usted, que usted sabe mucho de historia y de todo y nosotros no sabemos nada de nada. Aquí tratamos de ayudar a que la gente pueda discernir desde la razón, desde la fe, desde el sometimiento a la Iglesia, a sus verdaderos papas y al magisterio de la Iglesia, sin que nadie se crea que sabe más que los verdaderos papas. Se puede tener a Bergoglio un santo odio que tiene Dios a los pecadores que ensalzan su pecado por encima de su ley eterna, y a los que en apariencia le combaten, pero desde fuera de la Iglesia no lo seguimos, y si alertamos contra ellos por más que hagan su trabajo, disfrazándolo con discursos que solamente se tragan los que no tienen una mínima capacidad para analizarlo. Pero en lo que es su último vídeo hay tantas contradicciones, medias verdades, fallas, que no hay por dónde cogerlo. Señor Galerón, lo siento mucho. El único intérprete auténtico de los textos conciliares no es otro que el concilio mismo conjuntamente con el Papa. Y usted debería saberlo. Usted debería saberlo. El único intérprete auténtico de los textos conciliares no es otro que el concilio mismo conjuntamente con el Papa. Por tanto, no le dé a ningún teólogo esa autoridad, no se la dé. Nadie puede interpretar el concilio a su caprichosa manera humana, señor Galerón. Ni Lefebvre, ni Viganò, ni usted, señor Galerón, nadie puede juzgar al Papa, a un verdadero Papa. Hasta Benedicto XVI. A Bergoglio sí lo juzgamos, porque sabemos que no es Papa, ni siquiera es católico. En definitiva, tenemos en todas partes una confusión en la doctrina, en la liturgia, en lo pastoral. Nadie enseña las verdades que enseña el concilio, todo el mundo se pone a criticar al concilio, y todo el mundo a hacer política y a hacer lo que le interese hacer bajo la excusa, la coartada de que es fruto del concilio. Cuando sabemos, estamos
explicando que eso es falso, que son abusos y que eso es una gran bajeza moral. Es necesario estar en la verdad para no ser destruido por las corrientes que actualmente circulan por la Iglesia. Son corrientes de maldad, de mentira, de engaño, y no nos podemos extrañar porque estamos en la última prueba de la Iglesia contra el misterio de iniquidad. No es contra cualquiera, es contra el misterio de iniquidad. En definitiva, ya nadie da la vida por la verdad, dice la verdad como es, sino que todos hablan sus verdades, que son al final sus mentiras. Pocos son, lo hemos dicho antes, los que están en comunión con la verdadera Iglesia. Ahora todo el mundo quiere opinar sobre los papas, sobre los dogmas, sobre la tradición, sobre el magisterio de la Iglesia, y nadie se pone a luchar con el Papa, nadie acude a los vicarios de Cristo, que son los que dan la verdad en la Iglesia. Por eso es por lo que todos al final siguen a un falso Papa como Bergoglio. Y usted, defínase claramente con quién está, señor Damián Galerón, defínase con quién está usted. Decir que San Atanasio es la imagen de Vígano, que Vígano es San Vígano como San Atanasio, es patético. Usted ha patinado profundamente, se ha pegado un buen golpe, se ha estrellado, querido profesor. En fin, lo único que nos queda decir es: ven, Señor Jesús, no permitas que nos distraigan más ni a derecha ni a izquierda, danos la gracia de poner la mirada fija en ti, que eres la meta, el iniciador y consumador de nuestra fe. Señor Jesús, danos esa gracia, te lo rogamos. Te lo pedimos por intercesión del Inmaculado Corazón de María, la única Nuestra Señora que nos hace estar en el camino de la salvación, de la vía sacra. Los demás nos distraen, los demás nos separan de la verdad, de la verdadera Iglesia. La Santísima Virgen María en ningún momento nos ha hablado de que dejemos la misa, que dejemos de comulgar, que no reconozcamos el Vaticano II, etcétera, etcétera. Señor Galerón, tenga la humildad de recapacitar, igual que recapacitó quitando un comentario fuera de lugar que usted puso en caliente. No se preocupe, yo lo comprendo. En caliente todos nos podemos equivocar y nos equivocamos. Lo quitó, rectificó. Por favor, le pido que rectifique, que sea consciente del daño que ha hecho a su audiencia con la confusión que ha sembrado en las mentes de tantos pobres hombres y mujeres, pobres ovejas que se ven como ovejas sin pastor y que acuden a pastos que les intoxican, los pastos de sus enseñanzas erradas y confundidas, donde a usted le falta el lenguaje del Evangelio del sí, sí, no, no, de la claridad y sobre todo de la humildad, para asumir que usted y los que siguen a Vígano no saben más que los papas. Por favor, tenga la humildad de ponerse en el buen camino. Con todo cariño se lo digo, querido señor profesor don Damián Galerón, que Dios le bendiga. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión
por medio de su Madre, la Divina Pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.